Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a quienes van entrando. Vamos a dar un minutito para que se terminen de conectar algunas personas. Buenas noches. Bien, siendo ya las 20:32, en honor al tiempo, vamos a comenzar con las personas que ya están conectadas. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Esta es otra charla del ciclo de conferencias internacionales en medicina y nutrición preventiva organizada por la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva o SOCHIMENUP. Me presento, yo soy la doctora Francisca Soto Aguilar, presidenta de SOCHIMENUP, y hoy estoy aquí para darles la bienvenida y presentarles a nuestra exponente. Hoy día hemos invitado a la doctora Christy Funk. Ella es una ginecóloga experta en cirugía de cáncer de mama. Ay, un segundo. Disculpa que se me desapareció la pantalla. Ahora sí. La doctora Christy Funk es médica especialista en cirugía de cáncer de mama, es autora del bestseller Breasts, the Owner's Manual, es una experta internacional y también defensora de la salud de todas las mujeres. Ella trabaja en el Pink Lotus Breast Center de Los Ángeles, Estados Unidos, en métodos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos para todo tipo de enfermedad mamaria. Ha ayudado a miles de mujeres a través del tratamiento del cáncer de mama, incluyendo algunas celebridades conocidas. Como una embajadora y contribuyente a la comunidad de Pink Lotus Power Up, la doctora Funk lidera también un podcast muy interesante llamado Cancer Kicking Powwow. Cancer Kicking Kitchen también, con datos de cocina, y también escribe frecuentemente en el blog de Breast Cancer 101, aportando con videos instructivos de salud mamaria. Su investigación extensiva en la nutrición la ha llevado a expandir su pasión y su trabajo en la práctica médica hacia la educación, tanto en hombres como en mujeres, para reducir al máximo sus probabilidades de enfrentar el cáncer y otras enfermedades graves. Antes de comenzar y darle la palabra a la doctora Funk, les sugiero que pongan en las opciones debajo de la pantalla el canal o el idioma que prefieren. Puede ser español o en inglés. Y así comenzarán a escuchar a los intérpretes en el idioma elegido. Por último, los invito a todos y a todas a compartir esta actividad en sus espacios de trabajo, en sus redes sociales, para que así lleguemos a más profesionales de la salud. Pueden tallar la cuenta de la Sociedad Chilena de Medicina y Nutrición Preventiva, que es @sochimenup.cl. Comenzamos y bienvenida, doctora Funk. Thank you, Dr. Soto Aguilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Soto Aguilar. Es un placer estar aquí. Tengo muchísimo para compartir con ustedes. Voy a tratar de no hacer la presentación a la velocidad del rayo para que ustedes sepan lo que tengo que hacer. Hoy vamos a estar hablando de formas accionables en las que pueden reducir el riesgo de cáncer de mama a través de la nutrición y un estilo de vida saludable. Primero vamos a comenzar viendo un poco las estadísticas. En el 2020, el cáncer de mama superó al de pulmón para convertirse en el tumor maligno número uno del mundo, con alrededor de 2.300.000 nuevos casos de cáncer de mama y 685.000 muertes en todo el mundo el año pasado, eh, el más aún proyectadas para el año próximo. Así que decididamente tenemos mucho que hacer en el mundo y también en Chile.
vemos que esta publicación reciente que analiza la carga de la enfermedad a nivel global, si vemos tendencias en Chile, entre el 2007 y el 2018 vemos la incidencia en casos de cáncer de mama que ha aumentado un 43,6% y lamentablemente las muertes por cáncer de mama, la tasa de muertes ha aumentado en un 33,6%. Así que claramente vemos las tendencias en el mundo, incluso en Chile, que indican que el cáncer de mama está aumentando, la mortalidad aumenta también, y en Estados Unidos y Europa, en realidad, año tras año, esto disminuye porque se ve un acceso más efectivo a lo que es tratamiento. Pero la incidencia, no obstante, también está aumentando incluso en em, áreas socioeconómicas altas o elevadas. Desde el 2012 ha aumentado 1,4% y 0,7% en aquellas poblaciones mayores de 50 años. En otras palabras, la enfermedad no solamente está aumentando, sino que también aumenta en la población más joven. En esas líneas, pensémoslo. Si ocurre a edades cada vez más jóvenes y la incidencia aumenta, ¿cuál es la causa raíz entonces? Bueno, vamos a retroceder un poquito y vamos a tratar de entender lo siguiente. ¿Qué porcentaje de mujeres con cáncer de mama, diagnosticadas con cáncer de mama, tienen al menos un familiar con cáncer de mama? ¿Piensan que es un 20%, 40%, 65%, 85%? 20%. No es tanto en realidad. Estas son 20% de las mujeres que tienen cáncer de mama diagnosticado tienen al menos un familiar con cáncer de mama. Esto, esta otra tiene aún más sentido. Solo el 5 al 10% de todos los cánceres de mama pueden atribuirse a una mutación genéticamente hereditaria como BRCA, CHEK2, PALB2, etcétera. Estas son alteraciones genéticas que uno recibe de su madre o de su padre y uno nace con ellas. Y estos genes son críticos realmente para lo que es la reparación del ADN. Entonces, cuando ya llegan de esta manera rotas, uno tiene un altísimo riesgo de cáncer de mama o de otros cánceres, pero solamente un 5 al 10% de todos los cánceres. Entonces, cuando analizamos en realidad esta curva de la campana o curva de Gauss, voy a ser generosa, voy a darle solamente el 10% de la culpa, porque no podemos culpar a mamá y a papá todo el tiempo, 10% sí, y la otra parte de esta curva de Gauss es, esto es algo que es difícil de entender porque en realidad a veces tenemos a alguien muy joven que ni siquiera ha vivido lo suficientemente como para explicar lo que es el impacto ambiental y demás. Así que esto es muy difícil de entender realmente. Este es un trabajo en progreso, se necesita aún más investigación, pero quiero centrarme en esta gran parte del centro de esta curva de Gauss o curva de campana, donde tenemos casi un 90% de todos los cánceres de mama que no vienen de lo que es genética heredada y tampoco de lo que podríamos llamar destino. ¿A qué se debe entonces? Voy a dárselos en una palabra. Tiene que ver con la epigenética. Esto se desprende de las elecciones, comportamientos, exposiciones que su cuerpo y las células presentan a lo largo de la vida. Y lo maravilloso de la epigenética es que es reversible cuando uno no quiere que esté como se presenta y que uno puede tener control sobre los resultados del cáncer en incidencia y también en lo que es recurrencia o mortalidad, porque uno puede controlar los motores, si se quiere, del cambio epigenético. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los factores de riesgo del cáncer de mama que uno puede modificar, incluyendo nutrición, ejercicio, el peso, lo que pueden ser algunas sustancias arriesgadas o riesgosas, alcohol, tabaco, toxicidades ambientales, estrés emocional, ayuno, sueño, alteraciones del microbioma y también la exposición a terapias hormonales, como lo que pueden ser para menopausia, lo que pueden ser anticonceptivos, DIU, etcétera. Lo clave aquí es entender que si uno quiere protegerse del cáncer de mama, en realidad tiene que entender que estos factores de riesgo que están bajo su control directo
estos factores de riesgo que ustedes pueden hacer elección o pueden elegir sobre ellos, también liberan a lo mejor algunas armas dentro de ustedes. Específicamente pueden alterar niveles de estrógenos. Sepan que todos los 80% de los cánceres de mamas se alimentan a veces y se impulsan por lo que pueden ser estos estrógenos. Después, luego están los factores de crecimiento, particularmente lo que es el factor de crecimiento insulinoide, es el promotor de crecimiento dentro del cuerpo. Entonces, que le pide a las células que aumenten, aumenten en grasa, metástasis en el hígado, en el pulmón, etcétera. Entonces, la IGF-1 es un promotor de crecimiento muy potente. La formación de vasos sanguíneos, la angiogénesis, esto significa la génesis, nacimiento de nuevo flujo sanguíneo requerido para cualquier cáncer para que aumente más de lo que es el tamaño de un bolígrafo, de la punta de un bolígrafo. Hablamos también de la sensibilidad a la insulina o insulinoresistencia. El tener demasiada insulina, como vamos a ver en breve, decididamente es un promotor del cáncer de mama y también de la resistencia del cáncer de mama al tratamiento. Todo esto colisiona en distintas formas, en distintos cuerpos, pero la realidad es que esto se vuelve algo que nosotros denominamos estrés oxidativo y vamos a verlo en unos instantes. El estrés oxidativo es un estado de inflamación crónica en el cuerpo que luego genera la disfunción del sistema inmunológico, donde ocurren estas mutaciones. El cuerpo no está preparado y es incapaz de reparar el ADN de manera rápida o suficientemente rápida. Entonces estas células se escapan de la regulación y comienzan a funcionar por sí mismas. Una, dos, se reproducen hasta que en algún momento uno descubre algún tipo de formación o de tumor. Esto probablemente comenzaba hace 8 años atrás, que esta investigación que nos daba realmente a ver cuánto control uno tenía en este camino para poder revertirlo. Entonces, lo que digo es que estas dietas, este estilo de vida, estos comportamientos pueden ir para bien o para mal, dependiendo de qué elijamos. Podemos realmente tener este control. Y quiero hablar ahora de lo que puede ser este microentorno, ¿sí? Como si fuera una tinaja de baño. Y ustedes no quieren que ese patito en realidad tenga estas burbujas y esta toalla y todo aquello que necesita y requiere para poder estar feliz aquí bañándose dentro del cuerpo. Entonces, este microentorno contexto, hablamos de los fluidos y las células que bañan, sostienen y alimentan los cánceres o las células cancerígenas. Cada vez que uno come o no come, bebe o no bebe, uno se mueve o no se mueve, piensa o no piensa, duerme o no, ama, perdona, piensa, no piensa, siempre estamos entrando en contacto con esa agua, la estamos alborotando y no queremos que ese patito que representa el cáncer tenga todo aquello que necesita en ese entorno para poder prosperar. Lo que queremos hacer es vivir en una manera estratégica, en una forma antiangiogénica, antiestrogénica, antiinflamatoria, y luego quitamos todas esas burbujas, todas las sales, y ahora el cáncer dice, "Oh, solo tengo agua, entonces me voy a morir". ¡Pop! Ahí se genera la apoptosis, entonces es el suicidio de las células cancerosas, donde se da cuenta de que no tiene lo que necesita, entonces su vida finaliza. La apoptosis es el último juego. Vamos a hablar un poco sobre cómo contribuye la nutrición a este entorno. Mencioné el estrés oxidativo, entonces hablamos de los radicales libres. Estos pueden ser útiles, obviamente nos ayudan a respirar, a combatir infecciones e irónicamente pueden matar las células cancerosas que contribuyen a causar. Pero cuanto más radicales libres están allí y menos hay para detenerlos, se produce este estrés oxidativo y esta situación es un desequilibrio que puede persistir durante días, durante semanas, años, décadas incluso. Y cuando hay demasiado estrés oxidativo, esto deriva en enfermedad.
Básicamente, los órganos que estos radicales libres dañan con mayor frecuencia van a volverse las enfermedades que uno va a contraer. Si se trata de vasos sanguíneos, entonces van a ser enfermedades del corazón. Si son músculos, será la fibromialgia. Si son intestinos, será el intestino irritable, permeable. Si es el cerebro, será demencia, Alzheimer. Si hay un daño excesivo de radicales libres en el tejido mamario, será el cáncer. ¿Dónde están todos estos antioxidantes que en realidad detienen esta inflamación? Bueno, les voy a decir, hay solo un lugar de donde vienen estos héroes, las plantas. Tomemos, por ejemplo, esta tacita de eh, moras de arándanos. Aquí fíjense que tiene una cantidad de antioxidantes gramo por gramo para poder obtener la misma cantidad de antioxidantes que ustedes obtendrían de una de estas tazas de arándanos. ¿Cuántas fetas de... bueno, aquí tenemos Domino's como pizza, ¿sí? Deberían comer o ingerir para tener la misma cantidad de antioxidantes de esta taza de arándanos. Bueno, ustedes 7.590 calorías para la misma cantidad de arándanos. O sea, si alguna vez le dicen, no, esto tiene antioxidantes, por ejemplo, los lácteos, no, en realidad no lo tienen, no en la cantidad en la que uno pueda recibir dentro del organismo. Y esto es muy gracioso, creo que va a transformar la forma de alimentarse, o si ustedes no comen verduras, van a ayudar a ver cómo es estratégico todo esto en la alimentación. Ustedes pueden ver aquí, acá tenemos colesterol alto en un estudio de Burton y Freeman, una medida del estrés oxidativo. Tomamos a las personas y se les dio, por ejemplo, bife y huevo para desayunar, y ustedes ven cómo sube el colesterol LDL 3 horas más tarde en el almuerzo. Ustedes pueden ver aquí midiendo cómo sube el estrés oxidativo, y finalmente a la cena sube, y estas personas van a dormir con menor cantidad de antioxidantes. Pero lo bueno de este estudio de Burton y Freeman es que tenemos las mismas personas al día siguiente con la misma comida, pero una alteración se realiza, que es una taza de fresas. Ustedes ven, ellos comen lo mismo, y vemos lo que pasa a la hora 3, cuando es el horario del almuerzo. Tenemos mayor salud de lo que teníamos en la línea basal. Los antioxidantes han ganado y han creado un balance, y es momento de comerse una hamburguesa con papas fritas. Bueno, otra taza de arándanos. Y miren lo que hace. Solamente hay mucho que puedo ganar. Bueno, la línea no va a aumentar tanto, pero por lo menos uno se va a la cama igual que como comenzó, la línea basal. Pero miren ustedes, son fresas. Tal vez no son arándanos, que tienen más poder antioxidante que las fresas, pero ¿qué pasa si la comida hubiera sido, por ejemplo, algún tipo de todos estos berries, estas fresas y algunas nueces? ¿Qué hubiera pasado? Algo de cúrcuma, ¿qué hubiera pasado allí si el estrés, esta batalla de estrés oxidativo se hubiera ido y hubiera sido rápido? Y tenemos 3 horas antes de comer nuevamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ingresar al organismo, vamos a comenzar a bajar la inflamación, vamos a revertir las enfermedades que llevan a ataques al corazón y ACVs. Vamos a eliminar la grasa, y esperen, hay una célula cancerígena. A ver, la voy a agarrar y la voy a destruir antes de que tenga la oportunidad de vivir dentro del organismo de esta persona. Pueden ver entonces, cuando ustedes comen plantas, están solamente, no solo masticándolas y asimilándolas, sino están en una guerra de plantas para beneficio de ustedes. Están liberando drogas basadas en plantas, fármacos que tienen la capacidad de luchar por ustedes para disminuir el estrógeno, la inflamación, para mejorar la sensibilidad a la insulina. Y comemos curcumina o cúrcuma, es una batalla que también se toma un té verde, por ejemplo, las enzimas, que es el galato de pigalocatequina, por ejemplo. El EGCG tiene un poder para
también destruir aquellas células madres de cancerígenas, resveratrol, por ejemplo, que está en las uvas rojas, también la genisteína, la procianidina, licopeno. No tienen que conocer los nombres ni entender, tienen que saber que cuando comen plantas, verduras, hay un arsenal dentro de estas células que van a realmente destruir todo lo que necesita el cáncer para crecer. Y lo que es importante realmente, un requisito es IGF-1, el factor de crecimiento de insulina 1 en el cuerpo para cáncer, para todo esto, como estaba hablando, es muy importante. La única forma que podemos bajar el IGF-1 es ustedes. IGF aumenta más, digamos, tenemos 50.000 millones de células. IGF está ahí para, digamos, llenar nuevamente las células, pero si usted tiene un exceso, con el exceso oxidativo, acá tenemos un estudio, por ejemplo, de 6.381 adultos mayores de 50 años, se les hizo un seguimiento de 18 años, tenían niveles mayores o inferiores de proteína proveniente de la carne. La cantidad de proteínas provenientes de la carne, 430% de aumento en muerte de cáncer, y tuvimos un aumento que fue del 7.300% en diabetes, que hallaron ellos entonces cuando empezaron a ver la investigación detrás de esto, el moderador de esta asociación entre proteína, consumo y la mortalidad fue el IGF-1 y la proteína. Bueno, ¿dónde iba la proteína? El IGF continuaba siguiéndolo. Entonces ocurre cuando las proteínas provienen de las plantas. Allí se puede ver. Otro ejemplo que no tiene que ver con IGF-1, pero sí tiene que ver con los nitratos, y acá tenemos otros compuestos que están dentro de la carne que no les importa si uno está contento, uno o cómo se alimenten estos alimentos durante la vida, no importa, es una respuesta automática independientemente de la falta de antibióticos o pesticidas o hormonas que se hayan inyectado a los animales durante su vida. Y la mayoría de la comida también estamos recibiendo todo esto que son aditivos muy malos, pero incluso si uno tuvo o ese animal tuvo algún tipo de alimento orgánico, van a tener nitratos que están ingiriéndose con esta carne procesada, y nosotros lo llamamos entonces como, por ejemplo, todo lo que es tocino, salchichas. La Agencia de Investigación Internacional sobre el Cáncer es un grupo internacional que analiza y que cuenta a todos los humanos en el planeta de todos los países lo que hace o lo que causa o no causa cáncer. En julio de 1915, 22 científicos de 10 países diferentes se reunieron en Lyon, Francia, en 800 estudios epidemiológicos para responder si por ejemplo, si la carne vacuna causa cáncer y la carne procesada sí causa. Y dijeron que toda la carne procesada, incluyeron aquellos, por ejemplo, pavos, que parecen muy naturales, todos estos son carcinógenos de primer tipo, de tipo 1. Causan cáncer con la misma certidumbre como lo hace el tabaco, el asbestos, el plutonio y también otros carcinógenos. Entonces, sabiendo que la carne procesada es carcinógeno, ¿causa el cáncer de mama? Bueno, 193.700 mujeres posmenopáusicas fueron seguidas durante 9 años, y el 25% tuvieron un aumento en cáncer de mama en consumidoras que eran de carnes procesadas y vacuna. Y otra cuestión que tiene que ver con el consumo de la carne es que probablemente uno no esté teniendo o comiendo solamente un bife. Lo que pasa es que cada vez que uno cocina una carne, la creatina en la carne, la combinación de la cocina, crea un compuesto que se llama polycyclic hidrocarbonos policíclicos y aminas que se forman a partir de la combinación de la carne y de la cocción con la proteína proveniente de plantas de la soja, por ejemplo, eso no pasa. Este estudio entonces encontró que para las mujeres que eran consumidoras regulares
de hamburguesas, hubo un 54% de aumento en cáncer de mama, también con tocino 64%, el bife 121%, y si a ustedes les gustan las tres carnes y les gusta comer estas tres, 362% de aumento en cáncer de mama. ¿Para quién? Para aquellas personas que eligieron comer a los bifes bien cocidos, no los que comen hamburguesas de, por ejemplo, lentejas, sino los que comen la carne, por ejemplo, no tan cocida. O sea, todo esto es comparación entre carnes, simplemente tiene que ver con eh, agregar los carcinógenos que provienen de la cocción excesiva. Bueno, esto no tiene que ver con IgF1, pero algunas personas dicen, bueno, están hablando sobre la carne vacuna, pero ¿qué pasa con el pollo? ¿Está bien? ¿Y el pescado y los lácteos? No puede ser, no me van a sacar mis huevos, ¿no? Los lácteos, el queso, el yogur. Bueno, voy a dar solamente un estudio general que les va a dar datos sobre todas estas cuestiones, sobre estos otros tipos de alimentos y el estudio de salud adventista número 2 estudió 69.000 personas seguidas durante 4 años y categorizaron a aquellos que comían carnes o los vegetarianos a las personas estudiadas y tuvieron 33.000 personas entre hombres y mujeres, no solamente para cáncer de mama. Encontraron algo muy interesante porque subcategorizaron también el grupo vegetariano entre lo que era vegano, pesco vegetariano, lacto ovo vegetariano, o a veces, vegetarianos que a veces comían carne, literalmente. Entonces, el único grupo que tiene realmente una caída importante en el cáncer ginecológico y de mama relacionado con el consumo de carne son aquellos que no comen carne ni lácteos. Estoy diciendo que agregando el pescado, agregando algo de leche o huevos, u ocasionalmente tener algún tipo de pavo, por ejemplo, niega en realidad lo que hubiera sido tal vez una dieta anticáncer y basada en vegetales o plantas. La persona se empieza a preguntar entonces, ¿de dónde voy a sacar las proteínas si no viene de la carne? Esta es una diapositiva muy importante que muestra cómo se encuentra la proteína. Y voy a recordar a las personas que hacen esa pregunta que todos los animales que uno come porque que desea tener la proteína, como por ejemplo la leche de la vaca, de la cabra o del cerdo, otros animales tal vez que ustedes no consuman como elefantes o rinocerontes, todos son herbívoros, es decir, son animales muy musculares, pero no obtienen, digamos, la proteína de otros animales, sino de la soja, por ejemplo, como ustedes, un tercio de taza de seitán tiene 21 gramos de proteínas, por ejemplo. Seitán, por ejemplo, tiene 21 gramos, como dije, de proteínas para un tercio de la taza. Por ejemplo, una taza de lentejas, 18 gramos, alubias, 15 gramos, frutos de cáscara, mantequillas de frutos rojos, quinoa, por ejemplo, que también es esencial y no esencial como aminoácido. También el arroz salvaje. Vuelvo también a esta historia un poquito triste como la avena cortada, por ejemplo, un cuarto de taza seca, 5 gramos de proteína. Es muy fácil llegar entonces al objetivo de proteína. Y lo que es interesante para mí es que cuando la gente comienza a retirarse del consumo de carne, no es solamente, bueno, tengo que tener calorías solamente si como vegetales y lentejas y porotos y cereales integrales. No solamente están ingiriendo esos alimentos, también estos alimentos tienen superpoderes anticancerígenos. No solo eso, entonces, voy a mostrarles algunos alimentos para empoderarlos con conocimiento de qué estoy hablando y por qué les estoy hablando. Les voy a dar la lista de los 18 mejores superalimentos para el pecho. También voy a hablar de estilos de vida que son importantes. Hay algo que es potente como fuente de proteína, tiene gran controversia en todo el mundo y la literatura y tiene una mala reputación por la razón en realidad que tiene que ver con estudios en ratones. Así que en caso de que no lo conozcan, la soja es realmente
un superalimento anticancerígeno. Y tiene justamente isoflavonas, como genistina, y estos son estrógenos, fitoestrógenos en realidad, y dado que les dije que el 80% de los cánceres de mama se alimentan también por los estrógenos, uno pensaría que tiene que evitar los fitoestrógenos en realidad, porque podrían impulsar a un receptor de la misma manera que el estrógeno en realidad lo hace con un ovario y demás. Pero cuando ese estrógeno golpea el receptor, en realidad envía una señal al cáncer para multiplicarse y dividirse. Pero en algún lado pueden haberles dicho no coman entonces soja porque va a alimentar todo lo que tenga que ver con cáncer de mama. Bueno, hay dos receptores distintos, tres en realidad, pero dos principales, alfa y beta en nuestros cuerpos. Alfa está en la célula cancerosa y cuando impacta el estrógeno, en realidad acelera el crecimiento del cáncer. Pero beta, por el contrario, tiene los fitoestrógenos de la soja con 1600% más afinidad. Entonces, la soja es más probable que activa la beta. Y cuando se activa beta, hace dos cosas maravillosas: apaga alfa, entonces quita el receptor o elimina el receptor que alimenta el crecimiento del cáncer, y por otro lado sale a las células grasas donde uno tiene una enzima, y esto vale la pena entenderlo porque va a aparecer también o va a impactar en el alcohol y el peso también. Entonces, una enzima llamada aromatasa en la grasa que lleva lo que es el precursor de los esteroides, de lo que es la glándula adrenal, a lo que es estrógeno. Y la soja en realidad activa beta, entonces, que apaga lo que puede ser la aromatasa. Entonces, los datos humanos en realidad apoyan que toda esta actividad en realidad se traduce a menos cáncer de mama. Sí, sí y sí. Entonces, vamos a ver la ocurrencia que disminuye. En realidad, esto fue utilizado o se estudió en realidad en mujeres en Shanghái, 73.223 mujeres chinas, con una reducción del 59% de cáncer de mama premenopáusico, perdón. Mujeres asiáticas americanas con una ingesta infantil de 1,5 raciones de soja a la semana tuvieron una reducción también del 58% de cáncer de mama en edad adulta. Y luego portadoras coreanas de mutación del gen BRCA también tuvieron una reducción del 43%. Este otro, en realidad, estudio con más de 52.000 mujeres norteamericanas con un seguimiento de casi 8 años, tuvieron 1.057 nuevos casos de cáncer de mama, pero tuvieron una reducción del cáncer de mama, lo que eran ingestas medias de leche de soja frente a leche de vaca. Y al compararlo con los percentiles 90-10 de leche de vaca, 50% de aumento hubo en el cáncer de mama. Ahora, si uno tiene cáncer de mama, ¿uno debería alejarse entonces de la soja? Por favor, no lo hagan, porque quiero que todos mis pacientes de cáncer tengan 2 o 3 ingestas diarias o tomas diarias. ¿Por qué? Porque estos estudios en humanos que analizan el cáncer de mama muestran que la soja tiene un efecto protector. Entonces, más de 2.000 sobrevivientes que tomaban tamoxifeno, una droga antiestrógeno, tuvieron un 60% de recurrencia en lo que era el tamoxifeno más la soja. Y ahora este estudio también muestra que tenemos 6.200 sobrevivientes de cáncer positivo, pero que no tomaban tamoxifeno. Entonces, la soja sin la píldora en realidad redujo la recurrencia, perdón, la mortalidad por un 32%, y también decayó o disminuyó la mortalidad de los cánceres negativos. Entonces, fíjense, la mortalidad se redujo en un 51%. Es mucho cuando estamos hablando de reducción de mortalidad. Más estudios todavía: 32% menos de recurrencia, 29% menos de mortalidad, 25% menos de recurrencia en el otro estudio. Entonces, es realmente un superalimento, y quiero que las personas antes o después del diagnóstico consuman 2 o 3 raciones de soja al día. Otro superalimento tiene que ver con los crucíferos, con lo que tiene que ver hojas verdes, todo lo que tiene que ver con brócoli. em, y aquí fíjense con los fitoquímicos, perdón, que estaba mencionando anteriormente. Hay uno que es el sulforafeno,
que ha sido estudiado en modelos con ratones, y estoy en contra de estos estudios con animales, pero se realizó este estudio y como información interesante que podemos utilizar, más allá de que yo no proponga a los animales para investigación, especialmente porque tenemos modelos computarizados en realidad que pueden evaluar esto sin hacer daño eh, a organismos, ¿sí? Humanos o vivos. Entonces, fíjense, aquí está sulforafeno, que es un fitoquímico que es mágico, así yo lo llamo, el sulforafano. Y está, por ejemplo, en los brotes de brócoli. Y existen, de hecho, muchas pruebas en estos que tienen el poder de distribuir literalmente el BCSS, tanto el R más como el menos. Piensen en esto, porque cuando las cualidades de estas células madre, que pueden migrar, colonizar, proliferar, autorrenovarse, clonarse y básicamente son responsables de todas las recurrencias de cáncer de mama, pero escuchen lo que hace contra el sulforafano. Entonces, inyectaron el sulforafano en estos ratones que tenían ya estas células madre con cáncer y vieron cómo, en este caso, el cáncer se fue reduciendo en un plazo de 3 semanas. Y el contenido de sulforafano encontrado, bueno, ¿cuántos barriles de brócoli puedo en realidad tener esta cantidad suficiente de sulforafano? Bueno, es suficiente lo que es 1,25 tazas de estos brotes de brócoli. Entonces, es una cantidad que tiene el poder de eliminar lo que son las células madres de cáncer de mama. Esto es fascinante, ¿o no? Otro superalimento son las semillas de lino o la linaza, que son las fuentes más concentradas de grasa saludable omega 3 en el planeta, pero tienen más de 100 veces el contenido de lignanos que la mayoría de los otros alimentos. Y estos exhiben todo tipo de virtudes contra el cáncer de mama, como por ejemplo la reducción de estrógeno, la desaceleración del crecimiento celular anormal, y aumentan la endostatina en el torrente sanguíneo. La endostatina inhibe la angiogénesis tumoral, volviendo a lo que es el flujo sanguíneo. Y aquí tuvimos otro estudio de 32 pacientes con cáncer de mama. Se analizaron 3 marcadores distintos para recurrencia, las tasas de división, lo que es Ki-67, una regresión de marcador llamado CRB2 y también la apoptosis, el suicidio de las células cancerosas. Entonces hicieron esto en la biopsia para poder, que había diagnosticado el cáncer. Y a todos le dieron este tipo de magdalena o de muffin. Algunos tenían el equivalente a 2 cucharadas de lo que era la semillas de lino molida. Se lo dieron durante 5 semanas. Algunos sí y otros no. Entonces era una comida chatarra vegana todos los días, más allá de haber tenido la cirugía, la lampectomía, mastectomía. Y esto es lo que encontraron durante 5 semanas, solo al consumir estas 2 cucharadas por día de semillas de lino molida, tuvieron una reducción de 34,2% en la tasa de división celular y luego un 71% de reducción en la expresión de SRB2 y un 30% de aumento en apoptosis. Entonces, cuando esto se traduce en resultados, un estudio halló que en 1.100 pacientes de cáncer de mama seguidos de 5 a 10 años encontraron que el cuartil más alto versus el más bajo de la ingesta de lignano reveló un descenso del 71% en la mortalidad por cáncer de mama entre mujeres con mayor consumo. Entonces, allí están los 3 alimentos principales que como todos los días: soja, brócoli y semillas de lino molida. Estos son superalimentos anti-cáncer de mama. Luego tenemos de 13 a 18 de este listado que pueden volcarse para tener un licuado delicioso y van a tener seguramente la receta para estos superalimentos.
vamos a lo que es justamente la dieta. Lo que quieren tener es una dieta basada en plantas que priorice los vegetales, las frutas, los granos enteros y las legumbres, todo lo que tenga que ver con frijoles, con guisantes, etcétera. También con soja entera o mínimamente procesada y también lo que es semillas de lino molidas. Eliminar todo tipo de carne vacuna, carne de pescado, lácteos, huevos, minimizar grasas saturadas, azúcares simples, obviamente. Y cuando analizamos algunos de los factores de riesgo que podemos modificar, quiero que piensen en las elecciones en términos de estar en una balanza. El equilibrio se afecta por el peso. Y lo que la investigación y la ciencia claramente muestra que tiene mayor peso cuando uno se inclina hacia el cáncer versus se aleja, son justamente estas piedras de lo que tiene que ver con la dieta, la nutrición. Entonces, por ejemplo, la grasa animal sería una piedra que impulsaría la balanza hacia el cáncer. Consumir alcohol, no ejercitar, tener obesidad. Esas serían las cuatro piedras que tildarían la balanza hacia el cáncer. Obviamente hablamos de toxicidades ambientales que pueden impactar en la salud, todo tipo de aquello que genera inflamación, que tal vez no los mata, pero hablamos de ansiedad, de trastornos autoinmunes, fibromialgia, etcétera. Pero todo esto no son tan importantes como estos cuatro principales puntos que mencioné. Podrían ser toxicidades ambientales, como mencioné, estrés emocional, falta de ayuno, falta de sueño, lo que pueden ser terapias de reemplazo hormonal. Entonces, estos son algunos temas que son muy extensos, podríamos entrar en detalle, pero quiero cubrir los otros tres antes de tomar algunas preguntas. Alcohol. Entonces, sí sé que a algunos de nosotros nos encanta ese vino a la noche, pero debo decirles, realmente no hay en realidad un beneficio que se obtiene del alcohol. Entonces, la gran mayoría del alcohol no tiene ningún tipo de cualidades redentivas o eh, como el pequeña dosis de resveratrol o algún otro beneficio de las fuentes de alcohol, ¿sí? Así que realmente esto, perdón que rompa la burbuja o que arruine la fiesta, pero es la realidad. En términos de información o de la formación de cáncer, aumenta los niveles de estrógeno y también forma lo que es el acetaldehído, que eh, es un potente carcinógeno y 97% de todos lo que tiene que ver con esto está en el hígado, pero el 3% del etanol de hidrogenasa, no van a creerlo, pero está en el pecho y realmente hace que este factor carcinógeno no pueda liberarse, no vaya a ningún lado. También tiene un daño en lo que son las funciones inmunes, también inhabilita o inactiva lo que es el ácido fólico o los folatos, que interfieren con la reparación del ADN. Y obviamente la ciencia muestra que esto eleva el cáncer en mama, boca, laringe, esófago, estómago, el, el colorectal y también el hígado. Así que sí, es tóxico. Por otro lado, tenemos también lo que son los genes supresores, son genes supresores de tumor. Entonces, cuando la BRCA se ve rota como mutación heredada, realmente uno necesita reparar el cáncer. Cuando en realidad se activa y se rompe por el alcohol, entonces estamos haciendo que este gen, a veces sin romperse, se comporte como si estuviera roto por el alcohol. Por otro lado, tenemos lo que es el MTHFR, que lo inactiva. Es una enzima que activa el metilfolato, ¿sí? Que es quien cuida nuestro ADN cuando se divide. Entonces, cuando lo inactivamos, ¿sí? Y el ADN comete un error, entonces no tenemos quien lo ayude.
Por otro lado, el alcohol eleva el nivel de cortisol, así que también daña lo que es la función inmune, genera disrupciones con el patrón de sueño, también genera disrupciones con la homeostasis en la microbioma y la homeostasis en realidad genera cierta disbiosis, entonces tenemos las buenas bacterias, pero estas desaparecen, aparecen las malas bacterias y tratan de comer lo que es el revestimiento celular de la mucosa intestinal. Entonces aquí tenemos lo que es un colon permeable, un intestino, perdón, permeable. Entonces vemos que todas estas capas que tendrían que estar protegidas, el alcohol las ha destruido y ahora empieza a circular el nivel excesivo de estrógenos, las sales biliares, el colesterol, todo esto que es tóxico en exceso vuelve a circular cuando se suponía que teníamos que eliminarlos. En Estados Unidos, en realidad, definimos una bebida con 5 onzas de vino. Así que solo para que tengan idea, aquí vamos a tener un aumento del 10% con una bebida o una copa por día. En este caso va a aumentar más en mujeres premenopáusicas y 13% en posmenopáusicas. 2 bebidas al día va a aumentar el riesgo de cáncer de mama en un 25 a 30% y se puede seguir aumentando de a 10%. Y lamento decir para quienes aman el vinito después de un largo día de trabajo que realmente no hay niveles seguros de alcohol para consumir. Ahora, vamos a lo que es obesidad. Esto es un problema que sigue expandiéndose en todo el mundo. Si no están seguros de dónde entran, aquí pueden tener la dirección de pinklotus.com/BMI, índice de masa corporal. Pueden hacer el Google para tener una calculadora para ver cuál va a ser el número. Si ese número es o cae entre 25 a 30, tienen sobrepeso. Si tienen más de 30, son obesos. Más de 40 es obesidad mórbida. Este es el problema con la grasa. No hay ningún tipo de dudas, no hay controversia al respecto. Las mujeres obesas tienen entre 50 y 250% más de cáncer de mama, más recurrencia y también más muertes relacionadas con el cáncer de mama que las mujeres no obesas. Tiene que ver un poco también con los estrógenos. Ya les mostré esto, lo que es la enzima aromatasa, y es cierto, esto, en realidad, esto lo vemos en los niveles de estrógeno, que las mujeres con sobrepeso u obesas tienen mayor nivel de estrógeno circulando y después de la menopausia, obviamente, esto aumenta. Así que no es realmente un problema hasta la menopausia. Entonces, uno, cuanto más aumenta de peso, más estrógeno genera y como le hemos establecido, los estrógenos en realidad alimentan el cáncer y a sus receptores. Así que estas mujeres tienen niveles de estrógeno elevados por ser obesas y esto aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama. Esta no es toda la historia. Que analizamos estos estudios 2020, 2022, 2019. Estos son datos recientes para entender realmente cuán perjudicial la grasa adiposa es para lo que es el microentorno de las células tumorosas. Entonces, fíjense aquí la producción de estrógenos vía la aromatasa que eleva lo que es el riesgo de cáncer, pero lo más importante también es la leptina, que es una hormona producida y segregada enteramente o casi enteramente por el tejido adiposo. Y hay leptinas, hay receptores de leptina en el cerebro, donde la leptina induce lo que es la saciedad. Por ejemplo, básicamente les dice, bueno, ya comieron suficiente, dejen de comer. Y aquí es donde termina la historia de la leptina, pero no debería porque recientemente se encontraron receptores de leptina dentro de los microentornos de tumores y cánceres. Una vez que se liga esos receptores, en realidad habla o dialoga con lo que son los oncogenes. De esta manera dispara todos estos caminos de señales que liberan las citocinas y los factores de crecimiento que promueven los procesos, se llevan al cáncer de mama, a la proliferación
y a la metástasis. Si no saben lo que es un oncogen, piensen en una célula como si fuera un automóvil y el oncogen como si fuera el pedal o el acelerador, y tenemos los proto-oncogenes que dicen, bueno, a ver, me estoy muriendo antes de morir, por favor, reproduzcanse. Entonces, aceleran, ¿sí? Se presiona el pedal y bueno, hacemos otra célula más antes de que muestre. El oncogen nunca desacelera, presiona ese pedal y está permanentemente acelerando. Entonces sigue generando más células y eventualmente una de esas millones de células, miles de millones, va a cometer un error. Va a alterar el ADN y va a generar ese cambio canceroso, y porque está en modo oncogen, no va a haber forma de detenerlo, entonces va a proliferar esa cantidad de células. Por eso es la leptina tan peligrosa. También la inflamación crónica de adiposa, vemos ustedes que es un problema debido a que se activa los macrófagos en la grasa y es un problema importante. La inflamación crónica del macrófagos crea la endogénesis y modifica también la respuesta inmunológica, tanto de que las personas tienen mayor mortalidad del cáncer de mama porque la quimioterapia y otras terapias no funcionan muy bien debido a esto porque hay un estado inflamatorio crónico. Las armas que lanzamos, la medicina, la prescripción desde el punto de vista occidental no funciona tan bien como debería, y la razón final por la cual es tan importante la inflamación es porque se correlaciona con los niveles de insulina. La insulina activa la aromatasa, como ustedes sabemos, y tiene una incidencia importante en las células cancerígenas y disminuye IFG1, la proteína que retira o baja el IGF-1. Entonces, como está circulando y está haciendo metástasis, la insulina detiene la apoptosis. Te dice, no, no te mueras todavía, hay más daño. Detiene la apoptosis y eleva también el IGF-1 que promueve este crecimiento. Cuando hablamos de cáncer de mama, tiene que ver entonces con grasa. Tenemos que entender que llegar al peso normal es de importancia crítica para luchar contra el cáncer de mama. La buena noticia es que si uno pierde peso, van a perder riesgo, va a bajar. Hay un estudio de 33.600 mujeres prospectivo, 2.000 cánceres de mama en 15 años. Se llevó a cabo durante 15 años y encontraron que había tasas más bajas en cualquier persona que perdió paso. Cuanto antes se pierda prensa, 64% en premenopáusicas y 52% para posmenopáusicas y 34% al mantener el peso. Si han aprendido algo de toda esta charla de peso, es que uno tiene que tener un peso ideal y no aumentar. Si ya tienen cáncer, aumentar 5% del peso durante después del tratamiento, independientemente del IBM de base o basal, aumenta el riesgo de recurrencia y reduce también en 5 veces la supervivencia. Eso es 400%. El hecho, y que es muy importante, es una piedra importante, es el tema de la vida sedentaria. El 25% de los casos de cáncer de mama en el mundo se deben a la combinación mortal de obesidad y estilo de vida sedentario. Estamos viendo que el ejercicio lo que está haciendo es bajando los niveles de estrógeno, mejora el metabolismo de las grasas, disminuye los marcadores inflamatorios, refuerza el sistema inmune. Ejercitar entonces va a mejorar también el dolor, el bienestar, la calidad de vida, van a dormir mejor, la depresión, también lo que tiene que ver con la linfedema relacionado con el cáncer. Entonces, ¿cuánto ejercicio es suficiente? Bueno, bien, cuanto más, mejor. No hay ningún límite en términos de que cuanto más uno ejercite, mejor va a estar. Pero después de 6 horas por semana, todas las horas adicionales que uno pueda dedicar
es la cantidad de horas que van a dedicar o agregar a su vida. Entonces traten de ejercitar porque son horas que ustedes están aumentando para vivir más. Acá tienen un poco de ejercicio, un aumento muy importante en la longevidad y en la salud, un poquito más, otro aumento importante. Entonces, realmente es una parte muy importante de esta curva. 2, por ejemplo, horas por semana. Después hay 5 horas también para 300 minutos. El objetivo principal tiene que ser 5 horas a la semana, si es un ejercicio vigoroso, donde uno realmente transpire. En realidad, cuando no puedan respirar o hablar realmente 2 horas y cambian a la curva para tener este nivel de impacto a 2 horas y media de ejercicio vigoroso. Y los datos demuestran esto para las personas que dicen, uy, horas o días que voy a tener y es muy, digamos, abrumador. Vean esto, un estudio prospectivo de 17.000 mujeres que simplemente caminaban. Miren lo que tienen, 11 minutos por día, bajaron en 18% el cáncer de mama. Entonces empiecen a hacer lo que puedan, si pueden ejercitar, cuanto más va a ser mejor la protección. Las mujeres que practican ejercicio de 3 a 4 horas a la semana tienen entre 30 y 40% menos de incidencia de cáncer de mama que las mujeres sedentarias. Otro estudio de McTiernan, otro estudio más de 4 horas, 57% menos de incidencia. Este es un estudio de Bernstein y otros, y pacientes y ejercicios importante porque reduce drásticamente la recurrencia y la mortalidad. Este estudio muestra 1.300 pacientes con estadios 1 a 3, todos sometidos a quimioterapia, necesitaban terapia, o sea que era elevado la gravedad. Los pacientes se clasificaron como inactivos, que comenzaron poco activos, digamos, habían dejado de ejercitar. Ahora estaban ejercitando y cuando vimos estos 4 grupos, entonces el que no habían ejercitado y sin un referente, pero sí habían empezado nuevamente, tenían 46% de disminución de recurrencia de cáncer respecto de los que no hacían nada, comían papas fritas todo el día. Tal vez 6% solamente si estaban antes del diagnóstico, pero no siguieron. Pero si siguieron, ustedes hubieran tenido 55% si hubieran seguido con un seguimiento de 2 años. Lo mismo para la mortalidad por todas las causas. 43% menos de probabilidad de morir si uno empieza nuevamente a ejercitar y 68% menos si estaban ejercitando toda su vida y se dejaron de ejercitar, o sea, van a estar todavía con este hábito y solamente van a bajar en un 9%. En conclusión, entonces, quiero invitarlos a todos ustedes a esto, a este, digamos, sitio web en español, Let's Beat Breast Cancer, Venzamos al cáncer de mama, con un desafío para seguir 4 pasos para luchar y vencer contra el cáncer de mama. Son 4 pasos. Es comer una dieta basada en plantas, ejercitar, limitar el alcohol y mantener también el peso corporal. Y para ayudarlos, si quieren aprender más sobre lo que yo dije hoy, el libro que yo escribí está disponible en español y se llama Petrus. Muchísimas gracias por la atención y espero que hayan aprendido algo hoy. Muchas gracias, doctora Funk. Hemos aprendido muchas cosas. Fue una presentación muy interesante y práctica. En honor al tiempo, creo que alcanzaremos a resolver solo una pregunta. Y voy a elegir una pregunta que a mí me hacen mucho cuando hablo de este tema también, así que espero que a todos les sea útil, que es si es que debiésemos preocuparnos por consumir soya transgénica. Sí, yo creo que transgénica quiere decir GMO, ¿no? Genéticamente modificada, eso es. O sea, solamente hay que consumir la soja, digamos, no modificada genéticamente, la orgánica. Esta tiene glifosatos, que es un estimulante de cáncer de mama, y hay un estudio que muestra si uno toma las células cancerígenas de cáncer de mama con la cantidad de vida que uno puede obtener si uno tiene una soja y colocan en esto el cáncer,
las células van a crecer rápidamente si son modificadas orgánicamente o de manera genética. Por suerte, el 94% de la soja que está cultivada, que tiene glifosato, en realidad es alimento de animales y no nuestro. Asegúrense entonces cuando compren leche de soja, adamima o, digamos, tofu, que no sea modificado genéticamente y preferentemente que sea orgánico. Muchas gracias por su respuesta y eso aprovechó de responder a otra pregunta que era sobre los tipos de productos de soya que recomendaba consumir. Los voy a repetir. Eran la leche de soya, edamame, tofu y aquí también a veces se encuentra el poroto de soya amarillo, el más maduro, digamos. Y eso creo que son los productos de más frecuente consumo, sí. Yes, sí. Eh, Sí, el poroto de soja también. Está la categoría fermentada de soja. Los nuevos, los que incursionan, lo encuentran más, digamos, como que causan menos gases. El tempe, miso, natto, hay una salsa que se puede hacer también con todo esto, que todo esto es útil y saludable. Muchas gracias. Acá en Chile pueden encontrar edamames en las secciones de productos congelados en prácticamente todos los supermercados. Si es que no los conocen, los pueden ahora incorporar. Muchas gracias, doctora Christy Funk, por su participación en esta conferencia y con esto nos despedimos de usted. Gracias a todos y Gracias, muchísimas buenas noches. gracias. Thank you. Good Muchas gracias a evening. todos, muchas gracias a todos los que participaron en esta penúltima conferencia del ciclo de conferencias internacionales en medicina. Recuerden que de aquí a 2 semanas tendremos esta charla subida en el canal de YouTube de Xochimenup. Así es que pueden ir a seguirlo y van a encontrarse con este también con charlas anteriores ya traducidas al español, para que puedan verla nuevamente y compartirla con sus conocidos. Les voy a dar también otras informaciones importantes. La primera es que el próximo martes 26 de noviembre a las 20:30 horas tenemos invitado al doctor Neil Barnard con la ponencia de La dieta de los superalimentos que corresponde a su último libro. Esta va a ser la última conferencia del año, así es que no se la pierdan. Se pueden inscribir desde ya en la misma página web. Pueden seguir a Xochimenup en @xochimenup.cl en Instagram y también acceder a las grabaciones de estas conferencias en nuestro canal de YouTube. Por último, si es que les gustó esta actividad, los invitamos entonces a ver otras conferencias de este ciclo y de otras con las que contamos en nuestro canal de YouTube, brindadas por expertos de todo el mundo, y todo totalmente gratuito. Un saludo para todos y todas y buenas noches.